María Jamardo, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? Bien, bien, aquí estamos con todo lo nuestro, pero siguiendo lo vuestro, porque a veces empezamos a sentir muchos argentinos que estamos viviendo en espejo, pero por espejo retrovisor, ¿no? De los padecimientos que hemos tenido en la era kirchnerista. Contanos un poco tu lectura de lo que está pasando. Bueno, pues en los últimos días, como todo estaba previsto y predeterminado por esa mayoría que se dice progresista, que no lo es, desde luego, no hay nada menos progresista que acuñar y aprobar una ley que hace diferencias y desigualdades entre los ciudadanos, pues ha salido adelante ese proyecto de ley de amnistía con el que el gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de investidura se aseguran la continuidad en sus puestos. Resumiendo y para que se entienda muy sencillo, la ley de amnistía que se aprobaba ayer en el Parlamento español es un grupo de políticos indultando delitos a otros políticos a cambio de seguir todos en el poder. Sí, sí, bueno, es tremendo lo que está ocurriendo, porque además, digamos, yo claro que entiendo cómo funcionan las democracias parlamentarias europeas, ¿no? Pero algún límite debiera existir cuando quien no ha sido el más votado atraviesa, digamos, todas las reglas y todas las líneas y termina siendo una alianza con dos grupos claramente minoritarios, pero que además tienen un objetivo muy concreto, que es romper España, ¿no? Totalmente. Lo que sorprende y lo que nos sorprende a todos, los que somos demócratas, los que creemos en la libertad, es que un gobierno se preste como colaborador necesario para que efectivamente dos formaciones minoritarias en el Congreso de todos los españoles impongan su voluntad a través de un proceso que es legal, porque efectivamente la amnistía ha seguido los cauces de tramitación legales previstos para los proyectos de ley, pero desde luego en contra del sentir general de la mayoría de la sociedad y recordando además que viene de la mano de un presidente del gobierno que no ganó las elecciones generales que se celebraron por última vez en nuestro país el pasado verano, el pasado 23 de julio. Así que es bastante poco lógico hablar de democracia cuando lo que se está es imponiendo la tiranía de una minoría para pues quebrantar el orden constitucional establecido, para traspasar líneas rojas que fija nuestro ordenamiento y también, por extensión, el derecho europeo dentro del que estamos inscritos por ser miembros de la Unión Europea y que además está lejos de pacificar, como nos han vendido en el relato político, Ujú. la convivencia en Cataluña. Eso se ha hecho o se ha maquillado a cambio de dinamitar y de polarizar la sociedad española a límites que hacía mucho tiempo que no recordábamos. Sí, claro. Ahora, pregunto justamente eso, en el contexto del ordenamiento europeo, ¿no? Ahí veía hoy temprano en algunos portales que decían, bueno, que Bruselas se va a tomar un tiempo para definirse. No obstante, creo que en esta semana próxima va a haber una reunión en donde va a estar Feijóo con von der Leyen. Es probable que eso sea una señal política. Eh, y bueno, Isabel Díaz Ayuso ha dicho junto con otros presidentes comunitarios que van a recurrir a la justicia. ¿Cuál es el camino hacia que esto impere realmente más allá de la sanción de la ley? Bueno, tú preguntabas cómo eran los mecanismos para controlar Mm, que un gobierno o una formación política que traspasa los límites y pacta además dinamitar el Estado de Derecho y además la unidad territorial de ese Estado de la mano de formaciones separatistas que lo único que tienen es un proyecto, pues de división y de conflicto permanente, se pueda volver a su cauce o se pueda retomar. Una vez aprobada la ley de amnistía, ahora está en manos de los jueces decidir cómo afecta esa amnistía, por una parte, a los declarados rebeldes mm, judiciales, es decir, a los prófugos como Puigdemont y dos de mm, sus exconsejeros que están con él huidos de la justicia española en Bruselas,
y, por otra parte, cómo se aplica sobre las penas que todavía afectan a algunos de los condenados. Sabéis que hubo un indulto sobre las condenas de prisión para los cabecillas políticos de ese procés independentista en Cataluña, pero las inhabilitaciones para ejercer cargo público, para volver a presentarse a elecciones políticas, siguen vigentes y también esperaban que se levantasen con esta ley. Así que los jueces tendrán que decidir si con este texto que se aprobó ayer en el Congreso esos cabecillas políticos entran dentro de la categoría de amnistiables o beneficiables y hay una posición ya clara de los fiscales que se encargaron en la Alta Corte Española, en el Tribunal Supremo Español, de acusar de rebelión a esos cabecillas, que dice que la malversación, el desvío de fondos públicos en el que incurrieron, que cometieron estos señores, no entra dentro de esa categoría. Luego, es un tema muy delicado porque ni Puigdemont puede llegar a España de vuelta como él aspiraba sin ser detenido, ni la mayoría de los líderes separatistas catalanes van a poder ejercer de nuevo cargos públicos hasta que acaben con esa condena. Luego, el tema es bastante complicado. La Unión Europea puede pronunciarse. Es verdad que tiene pendiente Bruselas publicar un informe sobre la amnistía. Nadie quiere publicarlo antes de las elecciones que sabéis que hay al Parlamento Europeo en próximas fechas, pero lo que sí es cierto es que hay dos vías legales para discutir la constitucionalidad y la legalidad dentro del derecho comunitario de esa norma de amnistía, que son lo que planteaban las comunidades autónomas o lo que anunciaban varias comunidades autónomas, entre ellas la de Madrid, de la mano de Isabel Díaz Ayuso, que es que van a presentar cuestiones de inconstitucionalidad a nuestro Tribunal de Garantías, al Tribunal Constitucional Español, para que diga si esa norma es constitucional o no lo es, y en paralelo los propios jueces que tengan que aplicar esa norma y que tengan que analizar si sus destinatarios los son realmente para beneficiarse, si tienen dudas pueden ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que también tendrá que decir si la Unión Europea admite que un país miembro perdone no solo el delito cometido, sino los importes que se fueron desviando para una finalidad ilegal, como ocurrió en el procés, dentro del marco de la Unión Europea, que sabéis que es muy estricta con los temas de corrupción y todo lo que afecte a fondos públicos. Así que el camino todavía es tedioso y más allá de esos 2 meses que impone la ley para la aplicación máxima o como tope máximo de la misma, creo que esto, desde luego, no va a conseguir los efectos deseados de manera inmediata, gracias a que el Estado de Derecho no solo son los parlamentarios y no solo el gobierno de turno, sino que también hay un poder judicial que es independiente, que tiene su función y que hay que respetarla. Sí, claro. Cierro con esto. ¿Qué es más impactante en el ánimo del colectivo social español? ¿Esta cuestión o la cuestión de la esposa del primer ministro? Es todo un hastío importante porque todo tiene que ver con lo mismo, con la corrupción de la política. Por una parte, evidentemente, desde el punto de vista de una investidura del presidente del gobierno que se compra a cambio de impunidad gracias a los 7 votos del partido de Carles Puigdemont, y por otra parte, esa corrupción de quien se cree que precisamente por ser la mujer del presidente del gobierno puede hacer y deshacer lo que considere oportuno en el ámbito de sus negocios, aun cuando se está conociendo que en esos negocios intervinieron entidades y organismos y administraciones públicas y que se beneficiaron o presuntamente lo hicieron algunas empresas sobre las que el Consejo de Ministros que preside su marido tenía que tomar decisiones. El hastío de los españoles y la capacidad de asombro está pues en máximos históricos. No se da crédito a todo lo que está ocurriendo, pero sobre todo no se da crédito a cómo se trata de vender y de defender lo indefendible desde la presidencia del gobierno y desde la bancada de los socialistas españoles con todo lo que tienen encima. Bien, María, muchísimas gracias por la amplitud y el tiempo que nos has dedicado. Buena jornada.
allí en España. Muy amable, gracias. Igualmente, un abrazo para todos. Igual. María Jamardo, colega periodista, y una descripción muy sucinta, muy estricta de todo este fárrago lamentable que está viviendo la madre patria.